Bueno, pero vamos a escuchar la palabra de Dios, me emociono de veras. Y es un gran honor que esté con nosotros el pastor Jacinto de Cuernavaca. Viene, nos va a traer palabra de Dios. Pastor Jacinto, bienvenido a la casa del Señor. Ya va a haber, hermanos, según el Espíritu lo guía Él, vamos a tener altar, así que para que después esto sea removido y dejar lo que el Espíritu tiene para cada uno de nosotros. Bienvenido, pastor. Gracias, hermano. Es una bendición estar esta mañana aquí en la casa del Señor, compartiendo con ustedes esta adoración que le hemos dado al Señor. Y para el Señor, nuestros cantos se unen a los cantos angelicales, hermano. Así que no tengamos temor de equivocarnos, no tengamos miedo de poder salirnos de alguna nota, porque el Señor allá los corrige y los mejora, ¿verdad? Así que me estoy poniendo las gafas que traía aquí y son mis lentes los que ando buscando. Estoy un poco nervioso. Es que es la primera vez que en este viaje estoy predicando así con ustedes, aquí un domingo. Y bueno, el Señor nos ha tenido aquí con nuestro hermano Sergio ya casi 35 años de conocernos. Estuvimos unidos en una cruzada en la que trabajamos por toda Latinoamérica. Y pues ha sido una bendición conocerle, ha sido un privilegio conocerle, y ahora que estamos aquí pues también de veras que es una bendición. Voy a invitarles a que abran sus Biblias, hermanos, en el libro de los Hebreos. Busque por favor en el libro de los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 25. Sí se escucha bien, ¿verdad? Sí. Gloria a Dios. Hebreos 12, 25, dice la palabra del Señor de esta manera. ¿Lo tienen? Muy bien, dice así la palabra. No sé si aquí se ponen de pie o sí, pongámonos de pie para dar lectura a este versículo, que al fin ustedes van a estar sentaditos. 12:25 dice la palabra del Señor así. Léalo conmigo. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Padre amado, queremos bendecirte esta mañana y darte gracias por tu provisión, por tu palabra, por tu Espíritu Santo, y Señor, por la fraternidad que nos permites gozar en Cristo Jesús como hermanos, unidos por una sola sangre, Señor. Ahora vamos a entrar, Señor, en tu palabra. Ahora vamos a ser, Señor, transformados por la exposición de tu palabra. Señor, ruego que tu Espíritu Santo sea con nosotros, alertándonos, avisándonos, exhortándonos, animándonos en estos tiempos peligrosos, Señor. Bendecimos a cada hermano, a cada hermana que esta mañana se ha prestado a recibir tu palabra, Señor. Bendecimos, Señor, también esta congregación y pedimos que la unción de tu Santo Espíritu sea con todos nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Le he puesto, hermanos, en esta mañana, quiero compartir este sermón, este mensaje. Le he puesto a este mensaje: ¿cómo escuchar a un Dios que habla en medio de un mundo que no quiere oír? ¿Estamos de acuerdo? Porque Dios habla hoy. Es más, así había una Biblia nueva, una traducción decía: Dios habla hoy, ¿verdad? Y era una traducción que era tan sencilla que la podíamos entender hasta los niños. Yo la usaba para enseñar a niños. Pero Dios sigue hablando hoy. Entonces el título de este mensaje para usted es: Dios, ¿cómo escuchar a un Dios que habla en medio de un mundo que no quiere oír? Y dice la palabra del Señor:
mira que no rechacéis al que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Entonces el que nos amonesta es el Señor, hermanos. Él usa a sus siervos, usa a sus mensajeros, pero Él es el que habla. Dice, miren, dice, no rechacéis al que habla, no se nieguen a escuchar al que habla, porque Dios sigue hablando después de 2000 años, de más de 2000 años que Jesús vino a la tierra y que nos habló a los humanos. Él sigue hablando en nuestro tiempo. Él sigue siendo Dios. Él sigue hablando a la humanidad. Él sigue hablando a la iglesia. Él sigue guiando, dirigiendo, compartiendo, exhortando a su pueblo. De hecho, el gran comunicador de todos los siglos es nuestro Creador. La Biblia dice que en el principio era la palabra. La palabra fue hecha carne, dice su palabra. Entonces, en el principio ya existía la palabra. El gran comunicador era la palabra, era Jesús, ¿verdad? Y luego el libro de Proverbios nos dice más adelante que la sabiduría clama por las plazas. Entonces Dios es un Dios que quiere comunicarse con nosotros, que Dios quiere hablarte a ti, a tu familia, en este mes, en este año, en esta hora, en este siglo, hermanos. Es Dios el que sigue hablando. El libro de Hebreos en el capítulo 1 dice, Dios habiendo hablado de muchas maneras, de muchas formas a nuestros padres por medio de los profetas, hoy nos ha hablado por medio de su Hijo. Y luego sigue una esplendorosa descripción de lo que es Jesús. Entonces encontramos que Dios es un Dios que habla, hermanos. Él no se queda callado. Cuando tenemos un problema, Él nos está hablando. Cuando no tenemos acceso a algo, Él nos está hablando. Cuando hay dificultades en nuestra vida, en nuestra economía, en las decisiones más difíciles que tenemos que hacer, el Señor está latiendo para decirnos algo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pero fíjense que hay una cosa. La popularización del internet ha hecho que nosotros, al consumir el internet, mucha de la información más importante sea considerada intrascendente. Porque tenemos un canal, un mar de información por medio de la red, y ahí todos los videos son iguales. El que predica como el que la película, como o sea, la internet ha venido a traer mucha información intrascendente que entra a nuestras vidas. Muchas veces estamos hablando de cosas muy serias de la vida y viene un niño para enseñarme un chiste, que se cayó fulano y mira, jajaja. Sí, pero no es el momento. Entonces, la información más importante de nuestra vida, nosotros a través del consumo indiscriminado de información, la igualamos. Hay un rasero que la internet ha venido a poner para que todo sea igual, ¿no? Incluso yo, siendo profesor de jóvenes, tenía muchos problemas con los chicos porque no hacían tarea. Y muchos chicos dicen, profesor, es que ayer yo me vi 15 episodios. Imagínense ustedes, entonces ¿para qué van a la escuela? Si la información que les dan ahí es lo mismo o la misma, en la misma atención que nosotros los profesores les damos. Dios sigue hablando hoy. Y hoy encontramos, hermanos, que la iglesia también tiene la necesidad de buscar al que habla. Pero tenemos que tener por cierto que Dios es un Dios que habla. Dice aquí la palabra, tengan cuidado
en negarse a escuchar a aquel que habla. Dice la versión Nueva Traducción Viviente. Negarnos a escuchar. Y muchas veces lo digo por mí, no lo digo por nadie. Pero de ver un video a color, de ver un video entretenido, a leer mi Biblia aquí en la versión que tengo aquí, aunque tenga 50 versiones, pues prefiero y digo, voy a ver algo así para que descanse mi vista, ¿no? Para que me entretenga. Y he tenido que pedirle perdón a Dios. Pero Dios sigue hablando, Dios me sigue hablando, Dios te sigue hablando y Dios quiere seguirte hablando. Por esa razón, hermanos, el Señor nos habla con las palabras, nos habla con las personas, nos habla con las escrituras, nos habla con las circunstancias, nos habla con visiones. Y el libro de Hechos dice que en el final de los tiempos el Señor nos hablaría con visiones y con sueños a los jóvenes, que los ancianos, ¿verdad?, tendrían visiones. ¿Y por qué entonces la iglesia muchas veces no tenemos ese sentido de escuchar a Dios? Y las reuniones de oración son las más delgaditas, las menos concurridas. Yo ya me acostumbré que tengo mi equipo de oración y digo, con que venga mi equipo de oración está bien, aunque no venga la iglesia. Porque somos poderosos en la intercesión y eso le importa al Señor. Pero Dios no quiere solamente que el equipo pastoral sea intercesor, sino que todos nos convirtamos en guerreros de oración. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Dios sigue hablando, hermanos. Pero el problema más grande es que hoy en día hay mucha distracción. Si Dios habla hoy, nuestra prioridad más alta en la vida debe de ser escuchar su voz. ¿Cuántos dicen amén? Aunque las redes estén clamando por tu atención, tú tienes que estar en la dimensión de escuchar la voz de Dios. No sé cuántos se han fijado, pero ahora tenemos dos vidas, ¿no? La vida en las redes y la vida normal, ¿verdad? Y yo leía un artículo sobre un psicólogo que muchos chicos ahora ya están desarrollando una doble personalidad. La personalidad que está en las redes y la personalidad real. Entonces tienen que atacar un problema de dos personalidades, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos dentro de un mundo ya más sofisticado. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que entender, Dios quiere hablarte a ti hoy. ¿Por qué no le dices a tu hermano y dile, Dios quiere hablarte a ti hoy? Amén. Sabe que el mundo está muy ocupado. El mundo está muy ocupado. Y yo anoche hablaba con una persona y le estaba diciendo las estadísticas que hablan de los jóvenes. Y me dice, pero en la iglesia no. La iglesia no. Y yo le dije, la iglesia se nutre de la gente que viene del mundo. Entonces las estadísticas no son muy diferentes, son variables ciertamente, pero son parecidas. Hermanos, el mundo y el siglo en que estamos viviendo es uno de los siglos que tenemos más ofertas para escuchar sus voces. Todo quiere atención nuestra, ¿cierto o no es cierto? Todo quiere nuestra atención. En la comunicación tenemos un emisor, ¿verdad? Y un receptor y un mensaje. Y para nosotros es muy claro que Dios es el emisor, nosotros somos el receptor y el mensaje es el mensaje del evangelio. Pero ese mensaje también tiene una manera de cómo escucharse. Dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, que esto fue un misterio que no había sido revelado hasta esta generación por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero que ese es un misterio. Y yo creo que el evangelio es un misterio en el sentido de que es como un rally, no sé cómo le llamen aquí, pero cuando se hace un rally para los niños, se le pone pistas, ¿verdad? Y esas pistas te dicen, ve a tal árbol y saca ahí vas a encontrar la siguiente instrucción.
Y parece que nuestra vida está diseñada de esta manera, porque el Señor nos lleva de un lado a otro para instruirnos y para enseñarnos obediencia. Así lo dice su palabra. El profeta Jeremías dice que estaba sentado cuando el Señor le dice: sube a la casa del alfarero, y que dice: ahí yo te voy a hablar. ¿Por qué no le habló directamente? Parece que el Señor le gusta que nosotros obedezcamos. Parece que el Señor se divierte con nosotros cuando nosotros obedecemos sus instrucciones. De manera, hermanos, que los hombres hoy se niegan a escuchar, las mujeres se niegan a escuchar, la iglesia se niega a escuchar la voz de Dios. Entonces tenemos esta urgencia de poder ser receptores rapidísimos, receptores inmediatos de la voz de nuestro Señor. Fíjense que mi esposa y yo somos maestros y hemos trabajado casi 28 años con niños, ¿verdad? Y hay un trastorno, hay una situación que los niños de hoy presentan. Es un trastorno para los maestros que están aquí, saben que es el trastorno de déficit de atención, ¿sí? Entonces, ese trastorno se caracteriza por una dificultad para prestar atención. El niño es hiperactivo. ¿Qué quiere decir? Que anda por todos lados, pero no se sienta, ¿no? Por todos lados anda, ¿verdad? Yo tengo un nietecito que luego me hace llamadas, videollamadas, y él está comiendo un sándwich y está pintando a la misma vez y está todavía hablando con el teléfono. ¿Cómo la ven? Y así es la población de hoy. Esa es la población de hoy. Y si les digo de las amas de casa, en que tienen el teléfono aquí, están haciendo los huevos o los frijoles aquí, con esta pierna creo que están barriendo y con la otra están juntando la basura. Estamos sumamente dispersos, no estamos ocupados en una sola actividad. Esto es un trastorno, lo leí dentro de un manual. Dice que este trastorno comienza en la niñez y puede persistir a la edad adulta. Puede ocasionar baja autoestima, problemas en las relaciones y dificultades en la escuela o en el trabajo. Dice, los síntomas incluyen hiperactividad y atención limitada. El tratamiento incluye medicamento y terapia conversacional. Porque hoy no sabemos conversar, somos más cortos. Es más, usamos ahora las abreviaturas, ¿verdad? Por nuestro WhatsApp o nuestro mensaje, usamos las abreviaturas, no queremos conversar. Y esto es un problema a nivel de los niños. Dicen que el 30% de la población infantil de las escuelas presenta este síndrome. Ahora, mi pregunta es, ¿cuántos de la población de la iglesia presentará este síndrome? Dicen las estadísticas que ese 30% no es atacado. Algunos sí, algunos tienen terapia, pero muchos no. Muchos niños no tienen ya conversaciones con sus padres. Sus conversaciones son, ¿sí? ¿Fuiste al baño? Sí. ¿Cambiaste esto? No. ¿Trajiste esto? Sí. ¿Verdad? Y entonces son monólogos, ¿verdad? A veces los papás hacemos un monólogo. Esto es lo que está sucediendo cuando el Señor quiere hablar con su iglesia. Él quiere tratar con nosotros asuntos profundos, asuntos de intimidad, pero muchas veces nosotros estamos hiperactivos. ¿Qué quiere decir hiperactivos? Que siempre andamos en todas las actividades, tenemos tantas maneras de distraernos, tantas maneras de hacer cosas, pero no tomamos el tiempo para escuchar la voz del Padre. Mis amados hermanos, hay veces también que no nos acercamos a Dios porque la realidad es muy difícil, es muy dura. ¿Han escuchado esa expresión que dice, ni Dios lo quiera? ¿Han oído eso?
ni Dios lo quiera. Creo que tengo esto, creo que tengo lo otro. Ay, ni Dios, no lo digas, ni Dios lo quiera. Fíjense, eso ya no debe existir en nuestras vidas. Si Dios lo quiere, es un problema de Él, no el mío. Pero cuando la realidad es tan dura, tan difícil, nosotros nos negamos a acercarnos al Padre porque no queremos enfrentarnos a una realidad. Es más, los chicos de hoy, con todos sus cuestiones electrónicas, sus teléfonos y todo eso, se están escapando de una realidad, porque para muchos la realidad es más fuerte, es más dura, es más difícil de aceptar, entonces prefieren entrar en una realidad virtual, ¿sí? Ahí todos son románticos, ahí todos son bien vistos, ahí todos son, es fantástico, ¿verdad? Ahí no hay defectos. Y tenemos un problema muy grave, porque yo conozco por lo menos 3 parejas que se conocieron por internet y ahora están con chispas. Salen chispas de un lado y del otro, porque no eran lo que ellos pensaban. Vivían una realidad virtual que no era apegada a la realidad. Entonces, hoy en día la realidad es tan dura que muchos están escapando y están diciendo, no quiero oír. Había una señora que decía, yo prefiero no leer la Biblia para que no sea juzgado por tantas palabras. Fíjense nomás. Entonces la realidad, y encontramos que la gente hoy dice, bueno, el calentamiento global, el coronavirus 19, ahora la fiebre del mono, y dicen, ¿sabes qué? Todo eso aquí, yo me meto en mi realidad virtual y yo me quiero escapar de todo eso. Y no estamos creciendo en la sensibilidad, mis amados hermanos, pero Dios sigue hablando a tu iglesia. Recuerdo el pasaje en el libro de Génesis, ahí en el capítulo 3, donde Dios sabía que Adán había pecado. Y dice que él fue para tener comunión e intimidad con Adán. Lo buscó ahí donde se sentaban debajo de un árbol todas las tardes para platicar, para tener intimidad y hacer planes, ¿verdad? Y tener sueños de que Adán iba a ser un hombre o iba a ser la corona, ¿verdad? De toda la creación, o era la corona de toda la creación y todos los planes que Dios tenía para él. Y dice la Biblia, pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde andas? Dice la Nueva Traducción Viviente. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso me escondí. Y esto se refiere cuando nosotros, hermanos, esto es parecido cuando nosotros estamos en una condición que no queremos ser examinados por Dios. No queremos darle el tiempo al Señor, porque sabemos que hay algo en nuestro corazón que no está marchando bien. Hay algo que no nos deja, no nos permite tener comunión con el Padre. Y el Espíritu Santo nos está hablando, nos sigue hablando, pero entre más nos habla, nosotros alejamos más su voz. El mismo libro de Hebreos cita un pasaje, dice, si oís su voz hoy, dice, no endurezcáis vuestros corazones, porque eso es la otra parte que tenemos. No vamos a Dios y no hablamos con Dios y no dejamos que Dios hable cuando en nuestro corazón hay pecado. Recién yo tenía mis dispositivos móviles y sentía como que era un mar, ¿verdad? Y un barco navegando, porque así se le llama, ¿verdad? Y por todos lados le picamos y le picamos, hasta que encontramos ahí también la víbora, la que pica, la que nos atrae, la que nos seduce, porque hay cosas que no debemos de ver. Y yo hice una promesa al Señor. Le dije, Señor, como dice Job, hice un pacto con mis ojos, de que este dedo, porque ese es el que uso mucho, ¿no? Aquí para
para el iPad, que este dedo nunca iba a picarle para ver algo que a Dios le avergonzara o que le hiciera yo avergonzar a Dios. Tuve que hacer un pacto con mis ojos, porque cuando los ojos se llenan, los oídos se tapan. La Biblia dice que la lámpara del cuerpo son los ojos, y cuando nosotros estamos llenos, nuestros ojos están llenos de inmundicia, nuestros oídos no quieren oír. No sé si me está entendiendo, pero a usted no le dan ganas de orar cuando usted está lleno de distracción y de escenas que nunca debió ver. Usted dice: ay, no quiero orar, hoy esta noche me voy a ir a dormir sin orar. Hoy esta mañana se me hizo tarde, me voy al trabajo y no voy a orar. Esta mañana las cobijas están más calientitas, más tibiecitas. Voy a orar más tarde. Y esto enfría, hermanos, el oído, porque Dios es un Dios que habla. Dice la Biblia que a Dios nadie lo ha visto jamás. O sea, a Dios no lo vemos con los ojos, sino lo oímos con estas orejas, con estos oídos. Pero estos oídos no solamente escuchan palabras, sino que nos permiten, por medio de ese ambiente espiritual, percibir lo que Dios tiene para nosotros. Me da tristeza decirlo, pero las 2 veces que yo he escuchado a Dios con palabras han sido para pedir ayuda. ¿Por qué? Y yo le dije: me da vergüenza, Señor, que las 2 veces que me has hablado audiblemente ha sido que yo estaba en problemas, a punto de morir. Yo escuché tu voz. Y uno dice: ¿pero por qué? Bueno, porque tenía urgencia, porque tenía esa necesidad de escuchar a Dios y le clamé, le grité, ¿verdad? Uno de mis hijos, cuando era pequeño, a veces mi esposa lo tenía que disciplinar con la vara, y cuando ya estaba a punto de darle disciplina, él gritaba: ¡Jesús, ayúdame! Pensaba que mi esposa iba a cambiar por esa oración. Pero eso es una realidad. Pero ¿sabes qué? Pues así parece que nosotros somos igual. Cuando estamos en problema es cuando queremos oír la voz de Dios. Quiero terminar este mensaje solamente para darles algunas sugerencias que usted y yo podamos tomar. Porque la palabra de Dios no tiene valor si tú no la aplicas hoy, si tú no la pones en tu corazón, si tú no la llevas a casa y dices: resuelvo desde hoy tener un tiempo contigo cada mañana, o resuelvo despertarme 30 minutos o 1 hora antes de irme a trabajar. Número 1, apártate del pecado. Ya les dije que Job hizo un pacto con sus ojos, ¿verdad? Dice: para no ver a una virgen. Digo, en aquel tiempo no había pornografía, pero dice que él no iba a ver a una virgen. Se entiende claro que era una virgen que no estaba vestida, que estaba fantaseando con su mente. Entonces, número 1, apártese de algo de lo que le está estorbando para venir a la presencia del Señor. Si usted está caminando y su mente siempre está divagando y siempre está hiperactiva y siempre está soñando, apártese del pecado, empiece a concentrarse en Dios y viva en la presencia del Señor, porque eso es lo que nos va a dirigir, nos va a sensibilizar a su voz y a la dirección que Él quiere. Número 2, aquíétese en un mundo tan ocupado. ¿Qué quiere decir eso? Pues dentro de su horario, dentro de su agenda, usted ponga ahí algo que es importante. Tengo una junta con Dios. Tengo un tiempo con Dios. Tengo una entrevista con Dios. Póngalo así, entrevista. Póngalo así, reunión. Póngalo así, ¿verdad? Como que es algo importante para usted, ¿verdad? Tenemos una chica en nuestra casa
que es maestra, es voluntaria en la escuela donde trabajamos, y ella, cuando vamos a salir antes, ella se levanta una hora antes para tener una hora antes con Dios. Y yo le digo a mi esposa, mira, es bien disciplinada esa muchacha, porque es importante para nosotros hablar con Dios. Número 3, disciplínese en esta comunión. Como le digo, es una disciplina. Miren, cuando usted empieza a caminar o a correr, uno a los 100 metros, 200 metros dice, ya no quiero seguir. Y la oración, el tiempo con Dios es igual. Decía una persona, sí, yo no sé por qué, cómo pueden orar tantas horas. Yo a los 5 o 10 minutos ya me cansé, ya no puedo, ya no tengo palabras. Pues claro que no tiene palabras porque no lo ha practicado, porque la oración, el tiempo con Dios avanza conforme tú practicas la oración. No es algo teórico, es algo práctico. ¿Quién sabe orar? Pues el que ora. Pero dice tonterías. Pues digan lo que dejan tonterías, no te habla a ti, le habla al Señor. Entonces, disciplínese en la comunión, disciplínese en hablar con Dios, porque Dios quiere hablar contigo. Aunque estés ocupado, pues muchas veces te has desvelado viendo una película. No sé si aquí lo ocupen, pero luego es que anoche me dormí muy tarde. Y le digo, ¿qué hiciste? Llegaron visitas. No, es que estaba viendo una película. Hermano, pues ojalá te hubieras ido a la velada de oración, ¿verdad? Qué tristeza. Pero disciplínese. Si usted no oró en la mañana, pues ahora desvélese. Pero póngase un horario. Cuando yo voy, usualmente me duermo a tal hora. Cuando yo empiezo a ver mi reloj que va después de esa hora, yo digo, híjole, mañana voy a andar como caballo lechero, dicen por allá en mi tierra, ¿verdad? Los caballos lecheros son los que llevaban los peroles de leche, ¿verdad? Y luego van así ya todos cansados en la mañana a entregar la leche. Entonces, disciplínese, haga que usted se duerma a la hora correcta para que usted se despierte a la hora correcta y pueda tener una junta con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces, hermanos, por último, enfóquese. La palabra del Señor dice, presten mucha atención en Marcos 4:24, y con eso los voy a dejar. En la Nueva Traducción Viviente dice, presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado, y se les dará aún más a los que escuchan mis enseñanzas. Se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan, se les quitará aún lo poco que entiendan. ¿Se da cuenta usted qué peligro tan grande tenemos los que somos descuidados? Tenemos que ponernos las pilas, dicen los muchachos, ¿no? Tenemos que alertarnos. ¿Saben por qué? Porque el Señor nos va a dar más entendimiento. Entre más tiempo pasemos con Él, entre más Él nos esté hablando, vamos a ser más sensibles a su voz, y eso nos va a traer más entendimiento, y de ahí el Señor nos llevará a otra etapa. Como les decía, esto es un misterio. El hombre que habla con Dios empieza a buscar pistas, a encontrarlas y a crecer en la profundidad de la intimidad con Él. Hermano, a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan, lo poco que tienen se les quitará. Y por eso es que a veces tenemos un equipo pequeño de oración, pero que ama la oración. Si usted no ama la oración, si usted no ama estar en la presencia de Dios, yo le quiero animar esta mañana que usted venga al altar y le diga, Padre, necesito hablar contigo hoy. Necesito estar contigo hoy, porque esto es lo que requiere su pueblo. ¿Cómo podemos llenar este lugar, hermanos? Solamente hablando con el Padre. Miren, hemos trabajado en la escuela por muchos años y nos damos cuenta que los niños que tienen que no tienen papá o no tienen mamá o que tienen abuela o que son dispersos. Y con esto quiero terminar. El padre y la madre
cuando hablan con su pequeño, desde un año que ya empiezan a entender y empiezan a comunicarse. Es más, no hablan, pero ya se comunican. Con sonidos, con ademanes, ¿verdad? Un niño, en vez de decir quiero comer, dice am. Eso es todo para ellos. Hay un lenguaje. Y para nosotros tenemos ese lenguaje con el Padre también. Es un lenguaje espiritual. No es un lenguaje material. Porque somos seres celestiales en un cuerpo material nosotros. Entonces hay un lenguaje del cual Dios quiere hablarnos. Pero para comprenderlo necesitamos nosotros hablar con el Padre. Y el Padre quiere dialogar con nosotros. Cuando un padre dialoga con su hijo, habla con su hijo todos los días, empieza a interactuar, hermanos, el niño después habla igual que el papá, menea las manos igual que el papá, hace las mismas muecas igual que el papá. Y de eso se trata la vida cristiana, de que usted entre en el área celestial, en esta tierra material. Venga hoy y hable con el Padre, porque el Padre quiere hablar con usted. Póngase de pie, quiero orar por usted.